En efecto, para que un ion pueda sustituir a otro en una determinada red cristalina, es necesario que los radios de los iones sustituyente y sustituido difieran en menos de un 15%. Esto con el objeto de conservar al máximo el balance geométrico. En tercer lugar, puede influir la naturaleza de la estructura cristalina. También con el objeto de evitar balances de carga y geométricos, el mineral hospedante debe ofrecer sitios adecuados al tamaño y configuración electrónica del ion sustituyente. Algunas estructuras, como la de las anfíbolas, micas y apatita, permiten extensas sustituciones. Otras, como el cuarzo, permite escasa sustitución. En el caso del cuarzo, se requieren iones de tamaño pequeño y carga grande para sustituir al silicio más 4. El germanio es un buen sustituto, pero es tan escaso en la corteza terrestre que es muy raro observar tal sustitución. No todos los minerales presentan la misma estructura. Por tal motivo, el que un ion pueda sustituir a otro en una determinada red cristalina no implica que pueda hacerlo en otra estructura cristalina. El cuarto factor es la temperatura. El grado de sustitución iónica es también función de la temperatura. El grado de sustitución del magnesio por el hierro, como lo hemos visto más de una vez en la estructura del olivino, por ejemplo, aumenta al bajar la temperatura. Y ahí está nuestro diagrama de referencia, que como les dije, lo hemos visto en más de una ocasión. Los primeros cristales son ricos en magnesio, pero a medida que baja la temperatura, los cristalitos se van enriqueciendo en hierro. Ahora, la relación entre el grado de sustitución iónica y la temperatura ha sido usada como geotermómetro. La esfalerita, por ejemplo, es común en depósitos minerales. Experimentalmente se conoce como el grado de sustitución del zinc por el hierro depende de la temperatura. Si se supone que la solución mineralizante contiene la cantidad suficiente de hierro como para saturar al sulfuro de zinc, el contenido de hierro en la falerita permite estimar la temperatura existente durante la depositación de la mena. Otro factor que influye en la sustitución es la abundancia del ion sustituyente en la fracción fluida del magma. Cuando varios iones que cumplen con los requisitos de carga y radio están compitiendo por ingresar a una determinada red cristalina, se incorpora de preferencia aquel cuya concentración es mayor en la fracción fluida del magma. La electronegatividad. En una estructura silicatada, el oxígeno es el ion más importante. Por lo tanto, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre el ion O2 y los iones metálicos involucrados, más fuerte es el enlace iónico y más estable es la estructura. Bueno, sustituciones iónicas comunes son la del sodio por el potasio, como sucede en la serie de los feldespatos alcalinos y en la serie de los feldespatoides. Otra es el magnesio por el hierro, como sucede en la serie de los olivinos y en la de los ortopiroxenos. Una tercera es la sustitución del silicio más 4 por sodio más 3 y aluminio más 3, o por potasio más y aluminio más 3. Ahí tenemos el talco con respecto a la flogopita sódica, el magnesio
con respecto a la biotita y el talco con respecto a la flogopita potásica. Un cuarto caso lo constituye la sustitución del calcio más 2, aluminio más 3, por sodio más 1, silicio más 2. Esto se observa en la serie de las plagioclasas, en que el calcio aluminio sustituye al sodio silicio o viceversa. El sodio silicio sustituye al calcio aluminio. Un quinto caso es el de la sustitución del magnesio más 2, silicio más 4 por 2, aluminio más 3. Es el caso de la dolomita y de un mineral de la serie augita. Cristalización fraccionada, que es el otro concepto que se incluye en este capítulo, es el proceso por el cual los minerales que cristalizan a partir de una fase líquida de un magma se separan o fraccionan del sistema. Este constituye el proceso más importante en la evolución magmática, pues afecta tanto a la abundancia de los elementos mayoritarios como trazas en el fluido residual. Los minerales se forman a partir de elementos mayoritarios presentes en el líquido magmático y los elementos trazas se incorporan por sustitución iónica a los minerales formados. La cristalización fraccionada no afecta a las razones isotópicas que involucran isótopos radiogénicos de número másico elevado, como son las razones estroncio 87, estroncio 86, neodimio 143, neodimio 144, plomo 206, plomo 204, plomo 207, plomo 204 y plomo 208 y plomo 204. La cristalización fraccionada de cromita, olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno, plagioclasa cálcica, plagioclasa sódica, anfíbola, biotita, magnetita y apatita es responsable, por ejemplo, de que un magma basáltico calco-alcalino se transforme sucesivamente en andesito basáltico, andesítico, dacítico y por último riolítico. El fraccionamiento de estos minerales hace que la fracción líquida residual del magma se empobrezca en aluminio, hierro, magnesio, calcio, titanio y fósforo, y se enriquezca en silicio, sodio y potasio. El fraccionamiento de los minerales antes mencionados hace que la fracción líquida residual del magma se empobrezca sucesivamente en magnesio y hierro, por fraccionamiento de cromita, más o menos olivino, más o menos piroxeno y más o menos magnetita. Que se empobrezcan en aluminio y calcio por fraccionamiento de plagioclasa cálcica, más o menos anfibolita, o anfíbola, perdón. Titanio, fraccionamiento de titanomagnetita, fósforo por fraccionamiento de apatita, y se enriquezca en silicio, sodio y potasio, que son elementos incompatibles con los minerales involucrados en este proceso. Este proceso afecta también a la abundancia de los elementos trazas en el líquido residual. Ahí tienen el gráfico que le he mostrado anteriormente, cómo al aumentar el contenido de sílice o el grado de diferenciación expresado por el aumento en el contenido de sílice, entonces hace que el sodio y el potasio aumenten, porque son altamente incompatibles con los minerales involucrados en este proceso de cristalización fraccionada, hace que el magnesio y hierro más 3
o hierro total, expresado como hierro más 3, en este caso, se empobrezcan a medida que aumenta el contenido de sílice, que el aluminio y el calcio también se empobrezcan al aumentar el contenido de sílice, y que el titanio por una parte y el fósforo por otra parte se comporten como elementos incompatibles a contenido de sílices inferiores al 56%, pero en contenido de silicio del 56% hacia adelante, entonces se comportan en forma compatible el titanio por cristalización fraccionada de titanio magnetita, por ejemplo, y el fósforo por cristalización fraccionada de apatita. Aquí tienen una serie de diagramas en que estos diagramas pertenecen a rocas de los Andes del Sur, Nevado de Chillán, Antuco, Puyehue, y ustedes ven cómo el magnesio, en función de la sílice, disminuye notablemente al aumentar el grado de diferenciación o, si quieren ustedes, al aumentar el contenido de sílice. Lo mismo sucede con el aluminio. El aluminio también disminuye notablemente al aumentar el contenido de sílice. Después, el calcio versus la sílice también disminuye al aumentar el contenido de sílice. En cambio, el potasio versus el silicio aumentan con el aumento en el contenido de sílice, porque son altamente incompatibles. La naturaleza y estabilidad de los cristales formados en un proceso de cristalización depende de las variaciones de presión, más o menos temperatura, más o menos composición, más o menos fugacidad de oxígeno que experimenta el magma en su ascenso hacia la superficie. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, si cambian las condiciones de presión, o de temperatura, o de composición, o de fugacidad de oxígeno, el cristal formado trata de equilibrarse con las nuevas condiciones ambientales, sea cambiando de composición sin cambiar de estructura, que es simplemente una sustitución iónica, o bien transformándose por reacción química en otro mineral que sea más estable que él en las nuevas condiciones de presión, temperatura o composición o fugacidad de oxígeno. Bowen describió los cambios cristalinos durante la evolución magmática en términos de dos series, una continua y otra discontinua. La serie continua está representada por la serie de la plagioclasa y consiste simplemente en una sustitución iónica progresiva con el descenso de temperatura del tipo calcio más 2, aluminio más 3 versus sodio más 1, silicio más 2. En cambio, la serie discontinua consiste en una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo, como todas las reacciones químicas, en composiciones de presión y temperatura bien definidas. Acá tienen un esquema de lo que es la serie discontinua por un lado y la serie continua por otro lado. La serie continua es una sustitución iónica plagioclasa cálcica a plagioclasa sódica que termina con feldespatos alcalinos. Y la serie discontinua es una serie de reacciones químicas en que participa el olivino, piroxeno o blenda biotita y que también termina en feldespatos alcalinos. Este diagrama que hemos usado en repetidas ocasiones sirve para describir la serie continua. Ahí A sería anortita y el término B sería plagioclasa sódica o albita. Este otro diagrama entonces explicaría la serie discontinua. Acá tenemos que
la fosferita, al reaccionar con sílice, da enstatita. Y así sucesivamente. Los diagramas, los restantes son más complicados que este, pero este es más sencillo de todo y da una idea de lo que es la serie discontinua. Ahora, las reacciones químicas de la serie discontinua son olivino por reacción con sílice da enstatita, el piroxeno, que es la enstatita que está ahí, por reacción con da anfíbola, por reacción con toda esta serie de óxidos que ustedes tienen ahí. Y ahí está la anfíbola. La anfíbola a su vez da una mica magnesiana con desprendimiento de todos estos óxidos que se tienen ahí. Ahora, en el caso de la serie discontinua, la mica magnesiana se convierte por reacción química en feldespato potásico. Y la reacción correspondiente está señalada acá. En cambio, en la serie continua, la albita es la que se convierte en feldespato potásico, pero por sustitución iónica del sodio con el potasio. Y ahí viene la albita, que da origen a feldespato potásico por simple sustitución iónica. En cambio aquí la mica da también feldespato potasio, pero a través de una reacción química. En este capítulo analizaremos la conducta de las tierras raras y de los elementos de la primera serie de transición. Bueno, las tierras raras forman un conjunto de 15 elementos que están ubicados justo aquí donde está el lantano ahí, pero son todos tan iguales que todos van hacia adentro en lugar de seguir la línea que siguen el resto. Y ahí está el lantano, el cerio, el praseodimio, el nitrógeno, el promecio, el samario, europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Todas esas son las 15 tierras raras, de las cuales el promecio, que está acá en el número atómico 61, no se encuentra en rocas de la corteza terrestre, como así también el tecnecio, que no es tierra rara, pero que tampoco se encuentra en rocas de la corteza terrestre y también del manto. Bien, las tierras raras entonces constituyen una serie de 15 elementos, cuyo Z va del 57 al 71. Son uno de los indicadores petrogenéticos más importantes que existen, y su conducta geoquímica depende más de la carga y del radio iónico que de la estructura cristalina del mineral hospedante. Los elementos lantano, cerio, praseodimio y neodimio, por tener menor masa, reciben el nombre de tierras raras livianas, light rare earth elements, de ahí la sigla en inglés. Los elementos samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio y olmio constituyen las tierras raras medianas, cuyo sigla en inglés es MREE, Middle Rare Earth Elements. Y los elementos herbio, tulio, iterbio y lutecio constituyen las tierras raras pesadas con su sigla en inglés Heavy Rare Earth Elements. Las tierras raras tienen una configuración electrónica del tipo de primer lugar de la configuración del xenón, más 4Fn, 5D1 y 6S1. Ellas se están llenando con electrones orbitales internos 4F. Acordarse que los electrones internos 4F son 7 órbitas. Ahora, estos electrones no son electrones de valencia. Esto es
no participan en el enlace ion mineral. Los electrones de valencia se ubican en los niveles más energéticos, que son el 6s2 y el 5d1. La pérdida de 2 electrones 6s y de un electrón 5d origina iones con carga más 3. Con esta valencia actúan casi todas las tierras raras, con excepción del europio, el cual lo hace con valencia más 2. El tercer electrón de valencia del europio se ubica en un orbital 4f y no en un orbital 5d, quedando sus 7 orbitales 4f con un electrón. Esto le confiere al europio la configuración electrónica del xenón más 4f7, 5d0, 6s2, la cual es muy estable. Por lo tanto, se requiere mayor energía para remover ese tercer electrón que se instaló en un orbital f7. Por esta razón, en un ambiente reductor, como es el magmático, el europio actúa con valencia más 2. Ahora bien, al aumentar el número de electrones en los orbitales 4f, aumenta Z, es decir, el número atómico, y también aumenta la atracción entre el núcleo y los electrones de valencia, lo cual causa una disminución del radio de los iones más 3, que es lo que se conoce comúnmente como contracción lantánida. Y de este fenómeno depende la conducta geoquímica de esta serie de elementos. Por tener carga alta y radio iónico relativamente grande, las tierras raras, con excepción del europio más 2, son incompatibles, y su grado de incompatibilidad depende del valor de su potencial iónico, es decir, de su razón carga radio-iónico. Los granates, ortopiroxenos y anfíbola tienen más afinidad con las tierras raras pesadas que con las livianas. La apatita, en cambio, tiene más afinidad con las tierras raras livianas que con las pesadas. Y la plagioclasa tiene afinidad por el europio más 2. Al actuar con valencia más 2, el europio tiene una carga y un radio iónico semejante a la del ion calcio, que también tiene valencia más 2. Por tal motivo, es la única tierra rara capaz de incorporarse a la estructura cristalina de la plagioclasa, entrando en el sitio del calcio. Esto hace que el europio sea un indicador sensible de la plagioclasa en un proceso ígneo. El granate es un mineral muy refractario en los procesos de fusión. Es estable a altas presiones correspondientes a profundidades superiores a unos 70 kilómetros y tiene afinidad solo con las tierras raras pesadas. Si la fuente que contiene granate experimenta un grado de fusión dado y queda granate residual, el magma primario queda empobrecido en tierras raras pesadas con respecto a tierras raras livianas, siendo la razón lantano, que es representante de las tierras livianas, versus iterbio, que es representante de las tierras raras pesadas, mayor que 1. En consecuencia, el valor de la razón entre una tierra rara liviana y una tierra rara pesada, lantano, iterbio, por ejemplo, junto con ser mayor que 1, indica si la fuente magmática contenía o no granate y da una idea de la profundidad a la cual se generó un determinado magma primario. La abundancia absoluta de las tierras raras, graficada en función de Z, o sea, del número atómico, muestra un patrón que es zigzagueante. Ello porque en la naturaleza y por razones de estabilidad natural y nuclear, los elementos que tienen
Z par son más estables y por ende más abundantes que sus vecinos que tienen Z impar. Y aquí tienen la abundancia de las tierras raras en función de su número atómico. Ustedes ven que el patrón es zigzagueante y las tierras raras con valencia más 2, como el cerio, es más abundante y más estable que el lantano y el praseodimio que está acá. Lo mismo lo pueden ver con el niobio con respecto al praseodimio. También el niobio es más estable que el praseodimio, y así sucesivamente. Ahora, si se quiere trabajar con tal patrón zigzagueante, es muy difícil interpretar procesos petrogenéticos. En cambio, si dicho patrón zigzagueante se suaviza con respecto a las tierras raras de un sistema rocoso dado, entonces la abundancia que ellas tienen en un sistema se normalizan elemento por elemento con respecto a la abundancia que ellas tienen en un sistema rocoso patrón. El sistema rocoso más empleado en el caso de las rocas ígneas es el condrítico, porque se estima que la composición global de la Tierra es igual o semejante a la de esos meteoritos denominados condritos. Y aquí tienen la abundancia de las tierras raras en condritos. Lantano 0.37 partes por millón, cerio 0.613 partes por millón, y así sucesivamente hasta llegar al iterbio 0.161 partes por millón y lutecio 0.0246 partes por millón. Ahora, normalizadas con respecto a esta roca patrón, que es el patrón condrítico, entonces obviamente los patrones de tierras raras cambian totalmente de forma y son mucho más fáciles de explicar. Por ejemplo, aquí tienen 3 casos de rocas que pertenecen al volcán Osorno. La de color amarillo pertenece al volcán Osorno 3 y es un basalto, tiene un 51.43% de sílice. La roca que le sigue es también de la misma unidad y tiene un contenido de 54,17% de sílice, es decir, es una andesita. Y finalmente, la que está con rojo, con puntos rojos ahí, pertenece a la misma unidad que las anteriores y tiene un 68.48% de sílice. Y esa, por supuesto, es dacita, o casi dacita, anda topando a la dacita. Ahora, si ustedes se fijan, las dos primeras son, la primera sobre todo es casi disminuye de lantano a iterbio en forma suave y constante. La segunda también disminuye, pero aquí se nota que hay un pequeño anomalía negativa de europeo, continúa para acá. Y la tercera, que es más rica en sílice, entonces tiene una anomalía de europeo mucho más marcada, lo que significa que aquí ha habido fraccionamiento de plagioclasa, que se llevó parte del europeo, y el resto es prácticamente horizontal. Aquí tienen el caso del volcán Yaima, en que los patrones de tierras raras, de todas las muestras que se han analizado, tienen una razón lantano-iterbio poco superior a 1, pero poco nomás. Si ustedes se fijan, son casi horizontales. En el caso de algunos centros volcánicos miocenos, aquí tenemos los cerros Manquehue, Santa Lucía y San Cristóbal, que tienen alrededor de 20 millones de años y que están ubicados
en Santiago. Ustedes se fijan acá que el Cerro San Cristóbal tiene una razón lantano-iterbio cercana alrededor de 1. Ahora, en el cerro Santa Lucía, la razón lantano-iterbio aumenta con respecto a la anterior. Ahora aumenta porque tiene alto contenido de tierras raras livianas y bajo contenidos, no tan bajo contenido de tierras raras pesadas. En cambio, en el Cerro Manquehue ustedes ven que las tierras raras livianas son tan abundantes como la del San Cristóbal, pero hay una depresión grande aquí que lleva a valores de tierras raras pesadas bastante bajos. Así que aquí la razón es cercana a 1, aquí es un poco superior a 1, y aquí muchísimo mayor que 1. Ahora, en el caso de diagramas multielementales, que son también muy usados, entonces el sistema rocoso patrón de normalización es el manto primitivo. Ahí tienen la abundancia elemental expresada en partes por millón en el manto. Y ahí tienen las tierras, los elementos que participan generalmente en estos diagramas multielementales. Y ahí tienen un diagrama multielemental de cerros que están ubicados también en Santiago y que tienen aproximadamente 20 millones de años. Ustedes se fijan acá cómo el estroncio aumenta hacia el rubidio y el bario. Y después, en cambio, todo lo que viene a continuación aquí trata de disminuir, presentando contenido de tierras raras bastante bajos. Ahí tienen un diagrama, 3 volcanes de los Andes del Sur, el Antuco, que queda cerca de Concepción, donde yo en este momento trabajo, el Puyehue, que queda, que en este momento está haciendo erupción, no el Puyehue mismo, sino un volcancito que queda al lado del Puyehue que pertenece al Cordón Caulle, y finalmente los nevados de Chillán, que también quedan cerca de Chillán y también cerca de Concepción. Aquí ustedes se fijan que las tierras raras, los elementos trazas incompatibles, cerio, rubidio, bario y torio, son bastante elevados. Y también se observa una anomalía negativa bien marcada de tantalio y niobio. Bueno, estas anomalías de tantalio y niobio con respecto al potasio o con respecto al lantano que está a este otro lado, entonces es una característica de rocas de márgenes continentales activos. Bueno, para acá tenemos todas las tierras raras, graficadas aquí, comenzando con el lantano, terminando con el iterbio y lutecio, y ustedes ven que la razón lantano-iterbio es en todos los casos mayor que 1. También estas rocas pueden mostrar una anomalía negativa de titanio, lo cual indicaría un fraccionamiento de magnetita o titano-magnetita. Ahora vamos a analizar brevemente la conducta de los elementos de la primera serie de transición. Estos elementos de la primera serie de transición son todos estos que están acá. Comienza con el escandio de número atómico 21, sigue con el 22, 23, 24, 25, hasta el zinc que tiene número atómico 30. Esas son todas las elementos de la primera serie de transición, algunos de los cuales tienen no solamente importancia petrogenética, como el vanadio, el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, sino también importancia en depósitos minerales como el cobre y el zinc. Ahora, estos elementos de la primera serie de transición
están llenando con electrones orbitales internos d. Y sus estructuras electrónicas son de tipo argón más R de N y 4s2, donde N varía entre 1 y 10. O sea, hay 5 orbitales del tipo D y 4 del tipo S. Ahora, los cationes de los elementos de esta serie se forman por remoción de 2 electrones 4s y 1 o más electrones 3d. Por eso ustedes van a observar que muchos elementos de transición tienen más de una valencia, tienen hasta 4 y 5 valencias diferentes. Bueno, esta es la configuración electrónica de los elementos de la primera serie de transición, acá, y de los iones de la primera serie de transición. No les pido que solo aprendan de memoria, pero sí que los tengan a mano. De todas maneras salen en el sistema periódico. Bueno, el grado de compatibilidad de los elementos de la primera serie de transición depende más de la estructura cristalina del mineral hospedante que de la carga y radio iónico del elemento. La estructura cristalina del mineral hospedante afecta en forma diferente a los 5 orbitales D, debido a la diferente geometría espacial que estos presentan. Ahí tienen los 5 orbitales D y estos están formados por generalmente 4 lóbulos, a excepción de este último que está acá. Bueno, en el primer orbital ustedes tienen 4 lóbulos, 2 de los cuales están orientados según el eje X y 2 según el eje Y. De ahí viene este 2 que está como numerador acá y no significa X al cuadrado ni Y al cuadrado, sino simplemente que el orbital X tiene 2 lóbulos orientados según su eje X y a lo largo del eje Y se orientan los otros 2 lóbulos de los 4 que presenta este primer orbital. Ahora, los orbitales, estos que están sin símbolo arriba, como el de X, de YZ, de XZ, ahí los 4 óvulos están dispuestos según las diagonales de los ejes que ustedes ven acá abajo. O sea, el DXY significa que 2 lóbulos están a este lado de la diagonal, formada por los ejes X, y los otros 2 están al lado de la diagonal, formada por los ejes Y. Aquí se ve mucho más claro en el caso del XZ, cómo los 4 lóbulos están orientados según las diagonales, y aquí lo mismo en el caso del DXZ. Ahora, el DZ2 es un orbital D bastante particular, que se caracteriza solo por la presencia de 2 lóbulos que están orientados según el eje Z y un anillo que está justo en la mitad de acá, según esta disposición de los ejes X e Y. Ahí está orientado este anillo. Un anillo como el de Saturno, Neptuno, no me acuerdo qué planeta tiene un anillo de ese tipo. Cuando un ion de un elemento de la primera serie de transición está aislado, los electrones D tienen igual probabilidad de ubicarse en cualquiera de los orbitales D. Tratan, eso sí, de minimizar la repulsión electrónica, cumpliendo con 2 principios importantes. Uno, el principio de exclusión de Pauli, que señala que un orbital puede contener un máximo de 2 electrones con tal que estos tengan spin opuesto, lo cual significa que uno rote en sentido de los punteros del reloj, por ejemplo, y el otro rote en sentido contrario. Entonces, como son cargas que están rotando,
uno genera un polo norte arriba y sur abajo, y el otro sur arriba, norte abajo, y ustedes saben que polos de distinto nombre se atraen. Y también tienen que cumplir el principio llamado de multiplicidad máxima. Es decir, primero se llena con un electrón cada uno de los orbitales d, y una vez que cada uno de esos orbitales d se han llenado con un electrón, comienzan a variarse. O sea, pueden entrar un segundo electrón, un tercero, un cuarto y un quinto. Además de lo que existían previamente. En muchas partes esto se conoce como la regla de la micro, porque cuando la gente trata de subirse a un micro o a un bus, primero se llenan de a uno, van llenando todos los asientos libres, y luego que no queda ningún asiento que no esté completamente libre, entonces comienzan a llenarse de a dos. Ahora, cuando un ion de un elemento de esta serie se ubica en un sitio octaédrico, los electrones que ocupan los orbitales de X2 e Y2 y DZ2, por estar en la línea núcleo-aniones coordinantes, experimentan mayor repulsión y por lo tanto tienen mayor energía que los que ocupan orbitales de X, de XZ y DYZ, que se ubican en las diagonales de los ejes XY, XZ, E y Z. Aquí tienen el caso de un sitio octaédrico, y ustedes se fijan que en este sitio octaédrico los electrones en los orbitales de X2, de Y2 y de Z2, justamente los electrones se ubican frente a los electrones estos que están alineados sobre los ejes, y por lo tanto tienen mayor repulsión y mayor energía. En cambio, los de XY, los orbitales de XY, de XZ, de YZ se ubican en las diagonales, así que son menos repelidos por los orbitales del sitio octaédrico. Y por lo tanto tienen más baja energía. En cambio, cuando un orbital de un elemento de la primera serie de transición se ubica en un sitio tetaédrico, sucede exactamente lo contrario. Los orbitales de X2, de Y2 y de Z2, que son menos energéticos que los orbitales de X, de XZ, de y Z, como ustedes lo ven en la figura siguiente. Por lo tanto, esos orbitales tienen mayor energía que los orbitales de X2, de Y2 y de Z2. Ahora, los electrones que se encuentran en los niveles de baja energía para un sitio dado contribuyen a estabilizar al ion en ese sitio. Los que se ubican en cambio en los niveles de alta energía contribuyen a desestabilizarlo. Ahora, el número de electrones presentes en los orbitales D depende de la carga y naturaleza del ion. Por ello, algunos elementos de transición tienen más preferencia por sitios octaédricos que por sitios tetaédricos. En el caso de los iones bivalentes, la preferencia por sitios octaédricos disminuye en el siguiente orden: níquel, cobalto, cobre, cobalto, hierro, manganeso. En cambio, en el caso de los iones trivalentes, la preferencia por los sitios octaédricos es cromo, que es mayor que la preferencia del vanadio y del hierro más 3. Ahora, como los minerales ferromagnesianos, tales como los olivinos y espineles, entre los espineles tenemos la cromita y la magnetita, presentan sitios octaédricos en su estructura, entonces incorporan fácilmente al níquel y al cromo. A lo anterior se suma que los iones más 2, que se forman por remoción de dos electrones 4s,
tienen igual carga y radio iónico semejante al del ion magnesio.